Sí, muy buenos días. Mi nombre es José Antonio Silva. Soy gerente comercial de la empresa EcoStandard de Viña del Mar. Y en esta oportunidad vamos a exponer un contenido sobre el sumario sanitario. Esto es una guía práctica para gestionar un sumario sanitario en Chile en el año 2020. Ok, primero, ¿por qué creamos este contenido? Vamos a hablar sobre qué es un sumario sanitario, qué normativa lo regula, cuáles son los pasos de un sumario sanitario, haciendo hincapié en el acta de fiscalización, los modelos de descarga que se presentan durante la audiencia, cómo es una sentencia, cómo apelarla y finalmente vamos a hablar sobre unos anexos que obtuvimos por medio de la ley de transparencia, por una solicitud que hicimos a la Seremi de Salud, en donde tuvimos acceso al manual del fiscalizador, que es un documento de 51 páginas en el cual es la base de todas las fiscalizaciones que utilizan los fiscalizadores, en donde se unificaron en el fondo los criterios de fiscalización. Y hicimos una solicitud del listado de empresas sumariadas desde el año 2010 al 2020, que eran 8.600 sumarios, específicamente en el nicho que a nosotros nos interesa, el cual es productos químicos y residuos sólidos. Así que vamos a exponer ahí algunos números interesantes que encontramos, como cuánto tiempo dura en promedio un sumario sanitario, cuál fue el valor promedio de la multa cuando aplicaba una multa. Muy bien, ¿por qué crear este contenido? Básicamente, sondeando el mercado, encontramos de que hay una alta demanda, especialmente hoy día, 17 de julio del 2020, en plena pandemia por el COVID-19, en donde hay una alta demanda por información, por sumario sanitario, pero revisando los resultados de búsqueda encontramos de que no hay un contenido de calidad. Entonces encontramos pertinente posicionar un contenido en internet que resuelva las dudas específicas de las personas que probablemente, quienes lo buscan, son personas que están expuestas a un sumario sanitario. Ok, ¿qué es un sumario sanitario? Un sumario sanitario es un procedimiento administrativo. Existen muchos procedimientos administrativos. En este caso, este procedimiento administrativo lo ejecuta la autoridad sanitaria haciendo uso de su función fiscalizadora, en donde investiga y constata hechos que puedan haber configurado una infracción a la normativa sanitaria. Cuando hablamos de autoridad sanitaria, en este caso nos referimos a la Seremi de Salud y sus funcionarios. La normativa que regula un sumario sanitario, en su corazón, estamos hablando del decreto de fuerza ley 725, Código Sanitario, en donde en el libro 10 define los procedimientos, medidas y sanciones de un sumario sanitario. Hay que agregar a esto todos los reglamentos, decretos o resoluciones que lo complementan. Ahora, nombré anteriormente de que un sumario sanitario es un procedimiento administrativo. Existen múltiples procedimientos administrativos, los cuales en su estructura están regulados por la ley 19.880. Bien, respecto a la normativa, en el libro 10 vemos que existen 3 títulos. El primero habla sobre la inspección y el allanamiento, la facultad de allanamiento que tiene la autoridad. En su título segundo habla específicamente sobre los artículos del sumario sanitario, en su estructura. Y finalmente en el título tercero habla de las sanciones y las medidas sanitarias que puede utilizar la autoridad sobre el sumariado. Los pasos de un sumario sanitario. Si visualizamos esto en una línea de tiempo, todo comienza con una fiscalización, el cual es realizado por un funcionario de la Seremi de Salud que cumple el rol tanto de ministro de fe como de fiscalizador. Muy bien, in situ genera el acta de fiscalización. El acta de fiscalización es muy importante, ya que es el instrumento el cual se rellena con papel y lápiz, digamos, in situ sobre los hechos constatados que pudieron o pueden haber infringido la normativa sanitaria. Nota importante es de que todo sumario sanitario comienza con una fiscalización, pero no toda fiscalización termina siendo un sumario sanitario.
¿Dónde está el punto más importante? En la citación. Ahora, durante la fiscalización, si es que el fiscalizador evidencia un grave riesgo que puede perjudicar a las personas o al medio ambiente, ellos pueden entonces tomar medidas de emergencia. Son medidas extraordinarias que puede tomar in situ, que pueden ir desde la clausura, prohibición de funcionamiento, paralización de faenas, decomiso, destrucción o desnaturalización de productos. Un punto importante sobre las medidas de emergencia es de que el fiscalizador puede tomarlas in situ, pero inmediatamente debe notificarlas a su superior, el cual debe emitir una resolución específica sobre la medida de emergencia, tanto confirmando la decisión del fiscalizador o incluso cancelándola. Bien, entonces, en el acta de fiscalización se va a dejar citado a una audiencia, al representante legal del establecimiento. A partir de ahí nosotros podemos decir de que comienza entonces el sumario sanitario. En la audiencia, el sumariado va a deber presentar sus descargos sobre cada punto que se especificó en el acta de fiscalización. Posteriormente, da paso al término del sumario, en donde la autoridad va a definir cuál es el resultado de esto, pudiendo ser el primer punto, sobreseimiento. Esto quiere decir de que no existen pruebas suficientes para culpar a un sumariado. El sobreseimiento hay que destacar de que ocurre particularmente cuando hay una denuncia y se va a sentenciar pudiendo tener dos canales: absolviendo al sumariado o condenándolo. Cuando se condena al sumariado, vienen entonces a lugar las sanciones sanitarias, las cuales son amonestación, multa, clausura, cancelación de la resolución de funcionamiento del establecimiento, paralización de faenas, decomiso, destrucción o desnaturalización de productos. Bien, esto es un acta de fiscalización. Básicamente comienza con la individualización, sigue con la razón de la visita y posteriormente se empiezan a constatar todos los hechos que cumplen una infracción a la normativa sanitaria punto por punto. Al final de los hechos constatados se va a definir un plazo tanto para resolverlos o para citarse y presentarse a una audiencia en donde va a tener la oportunidad de presentar los descargos de cada punto que fueron observados en la fiscalización. ¿Cómo es el modelo de descargo? Hay que aclarar de que no existe un documento oficial el cual haga referencia a cómo presentar los descargos, pero sí existe una lógica. La lógica en la cual se resuelve esto es de que se detalla punto por punto de la fiscalización, punto por punto se entrega una respuesta y se anexan los documentos pertinentes. Es decir, comienza con los puntos del acta de fiscalización, se resuelve con un contenido que intenta o mitigar o explicar el por qué se estaba incumpliendo, y finalmente se adjuntan documentos que tengan que ver y que complementen la respuesta anterior. Finalmente se entrega una sentencia de sumario sanitario en el cual se explica los hechos constatados durante la fiscalización, prosigue con las descargas del sumariado durante la audiencia, indicando punto por punto y también cuáles fueron los anexos entregados, para finalmente resolver y explicar la respuesta de la autoridad, para entregar por último una resolución, el cual va a decir cuál va a ser la sanción que va a tener, que en este caso que estamos viendo en particular era una multa de 20 UTM. Ok,
Hay que entender de que una vez de que existe la sentencia, todavía quedan recursos disponibles para poder apelarla. Básicamente son dos canales, la vía administrativa y la vía judicial. La primera vía, el primer recurso que tenemos es la vía administrativa, la cual es un recurso administrativo de reposición, que está regulado por el artículo 59 de la ley 19.880, el cual se puede presentar durante los primeros 5 días hábiles posteriores a la sentencia. En segundo caso está el recurso administrativo extraordinario de revisión, que como bien lo dice su nombre, ocurre en casos y se puede presentar solo en casos extraordinarios, y está regulado por el artículo 60 de la ley 19.880 y puede ser presentado durante un año máximo desde que fue sentenciado. Y por último está la vía judicial con los tribunales de justicia ordinarios, que es un recurso de reclamación judicial que está regulado por el artículo 171 del Código Sanitario y debe ser presentado durante los primeros 5 días hábiles. Bueno, respecto a los anexos obtenidos por la Ley de Transparencia, tuvimos acceso al Manual de Fiscalización Sanitaria, que es un documento de 51 páginas, elaborado por el Departamento Jurídico del Ministerio de Salud en colaboración con los departamentos jurídicos de la Seremi de Salud, el cual pretende unificar los criterios de fiscalización. Vamos a agregar el link de descarga en la descripción de este video. Ahora, fueron 8.355 sumarios sanitarios desde el 2010 hasta el 2020 por concepto de materias químicas y residuos peligrosos. Las principales conclusiones que podemos sacar analizando ese documento es de que el tiempo promedio desde la audiencia a la sentencia fue de 260 días, equivalente a 8,6 meses en obtener una sentencia. El tiempo máximo que vivimos fue de 1.601 días o 4,4 años, y el tiempo mínimo fue de 0 días. Eso significa de que muy probablemente fue citado a una audiencia, no se presentó el representante legal y por ende se utilizó solamente el acta como evidencia para dar finalmente una sentencia y término al sumario sanitario. Ok, no siempre hay una multa, pero encontramos que cuando hay una multa, en promedio son 58 UTMs, donde el máximo registrado fueron los 1.000 UTMs que está regulado por la normativa. Bueno, espero que haya servido este pequeño instructivo o guía práctica para gestionar un sumario sanitario en Chile, y si es que tienen cualquier duda o consulta pueden escribirlo en los comentarios y nos contactaremos con ustedes, o ingresando directamente a ecostandard.cl o escribiéndome a jsilva@ecostandard.cl. Que estén muy bien, gracias.